Muy bien, comenzamos entonces con el cuarto y último bloque de la noche de hoy. Volvemos a estar con nuestro muy buen amigo, el psicólogo Juan del Amor Moya. Ya le dijimos hace 15 días que iniciábamos un ciclo para nosotros muy importante que él nos va a dar. Ya hablamos hace 2 semanas acerca de los celos, enfocado por sobre todas las cosas hacia los celos infantiles, porque nosotros queremos también que todos los temas que de aquí en adelante estemos tratando con él también se circunscriban un poco a la infancia y a lo que los papás, por ejemplo, tienen que hacer en la criación de sus hijos. Hoy vamos a hablar de los miedos. Los miedos, una emoción, que es un intenso sentimiento desagradable provocado por alguna causa externa. En fin, nosotros no queremos meternos en terrenos que no conocemos y tenemos miedo, por lo tanto, de hacerlo. Dejamos a Juan del Amor, en primer lugar, que nos salude una vez más y después nos defina el miedo y la diferencia entre emoción y sentimiento, y si el miedo es una emoción. Hola Milton, buenas noches. Pues sí, el miedo en sí mismo es una reacción normal, en principio, normal y adaptativa, que experimentamos cuando nos enfrentamos a estímulos que pueden significar peligro o si no es peligro es una amenaza de peligro. Entonces esta reacción adaptativa pues tiene un valor propiamente de supervivencia. Estos estímulos que estamos comentando, como bien has iniciado tú la conversación, pues pueden ser estímulos a 3 niveles. Pueden ser estímulos de sentimientos, de pensamientos, pueden ser estímulos de objetos o de situaciones. Objetos concretos, como se le puede tener miedo a un animal, a una araña, a una persona concreta. Pensamientos, pues es a la imaginación que cada uno tenga, ¿verdad? Si es una imaginación pues relacionada con el terror, con alguna situación vivenciada anteriormente de forma negativa, o también puede ser a una circunstancia, a una situación. Circunstancias como pueden ser, pues a lo mejor donde hay mucha gente, la oscuridad es una circunstancia, que suele ser un miedo también muy normal. Entonces esos son los 3 tipos de estímulos que nos pueden producir miedo, es decir, estímulos que pueden entrañar peligro o amenaza. Y efectivamente el miedo al final se conforma en una emoción un tanto negativa, pero necesaria. Estuvimos leyendo de que en el budismo hay miedo apropiado y miedo inapropiado. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Pues como hemos empezado a hablar, el miedo, que es una reacción adaptativa, es necesario. El miedo, como el amor, como el dolor, es necesario vivenciarlo porque es un paso en la adaptación del ser humano a la vida, al relacionarse con los distintos seres humanos, igual que el miedo en los animales, concretamente en su mundo animal, de espíritu de supervivencia. Sin miedo el animal poco viviría. Pues nosotros en ese sentido, en cuanto nos sirva de adaptación al medio, al desarrollo de la persona, pues es un miedo normal, bueno. El miedo que sería patológico es cuando ya hay una fijación y es un miedo irracional, es un miedo que no tiene sentido, entonces sería un miedo patológico. Esa es la diferencia que habría entre un miedo normal y patológico, que te impide llevar una vida normal, tanto a nivel personal como relacional. Personas que a lo mejor no pueden salir de su casa por miedo. Esa persona ya está influyendo en su vida diaria, está influyendo en su persona. Cuando se mantiene el miedo, pues vienen problemas incluso a nivel de no solamente anímico y psicológico, sino a nivel incluso orgánico.
Entonces ese miedo patológico es la diferencia que hay con el miedo normal adaptativo que es necesario. Ahora, justamente, quería ir al hecho de que cómo se manifiesta, qué reacciones físicas se presentan ante el miedo. Pues hay unas manifestaciones, unas expresiones conductuales que son visibles. Es decir, ante una fuente de peligro, la conducta puede variar, desde quedarte impasible, quieto, hasta el pánico. Entonces, toda la amplitud de conductual que puede haber entre quieto y el pánico, huida de esa fuente de peligro, pues está todo lo que es la conducta que se manifiesta por parte del ser humano. Luego también hay unos sentimientos o pensamientos que tiene esa persona ante el miedo. Esos sentimientos pues están relacionados pues con la irritabilidad, con la ira, con el malestar. Y luego hay unas expresiones fisiológicas que yo creo que todos podemos ser un poco conscientes, porque ¿quién no ha sentido miedo alguna vez? Pues sudoración de las manos, el ritmo cardíaco se acelera, los pelos se ponen de punta, la pupila hay una distensión, una ampliación de la pupila, pues lo que es incluso la tensión arterial, se sube la tensión arterial, hay sequedad de boca de la garganta, hay una tensión muscular, hay dificultades para respirar. Todo esto pues son manifestaciones fisiológicas, porque hay una alteración bioquímica. Y te lo explico rápidamente. Bueno, tú eres médico y sabrás más que yo de esto. Odontólogo, perdón, Milton. Bueno, pues hay una secreción de adrenalina que la produce las glándulas suprarrenales. Si eso, cuando se dibuja el riñón, pues la parte de arriba, como si fuera una boina, están las glándulas suprarrenales que producen adrenalina. Y esta adrenalina es la que pone en tensión al cuerpo, es la que dilata la pupila, es la que te acelera el ritmo cardíaco. Y después hay también una secreción de noradrenalina, que es en los nervios periféricos del sistema nervioso autónomo, que es la que lo produce, y es cuando se ponen los pelos de punta, cuando te pones en esa tensión muscular. Bueno, pues todo esto lo produce. Y esto es un estado de atencional, de prevención que tiene el cuerpo. El cuerpo y la mente. La mente en ese momento está tan concentrada que se olvida del resto del mundo. Hay una distorsión incluso del espacio-temporal cuando estás en esa situación de miedo, de peligro, y te enfrentas. Esa es una situación adaptativa. Si me permite, te voy a contar una anécdota. Era yo pequeño, sigo siendo pequeño, pero bueno, tenía menos edad. Yo me he criado con mis abuelos en el matadero, en Cejín, y un día trajeron un toro para matar. Estoy hablándote de hace mucho tiempo. Bueno, se traían en unos camiones y el tratamiento era distinto de ahora, con mucha más seguridad. Cuando el toro lo bajaron entre varios hombres del camión, y al bajarlo se les escapó. El toro se les escapó, bueno, salieron corriendo, con miedo, ¿verdad? Una situación de peligro, de miedo, disparados. Llamaron enseguida a mi abuelita cerró la puerta de la casa, cerraron las puertas del matadero, acotaron el matadero y no pudieron cogerlo. Perdón. Llamaron incluso, recuerdo, me parece, a la Guardia Civil, hasta que al toro lo mataron. El toro lo mataron, en fin, entonces lo llevaron a la sala de despiece, era una nave grande, y junto a la nave grande pues había otra sala pequeña, en donde a una altura de 2 metros y pico había una barra de hierro con unos ganchos donde solían poner a los cerdos cuando los mataban colgados, y era alto, 2 metros 30, 2 metros 40, para que no tocara el suelo. Pues cuando ya el toro estaba matado, prácticamente estaban en el despiece del toro, echaron en falta a un señor, una persona, un hombre que les había ayudado. ¿Y dónde está fulanico? ¿Dónde está? Empezaron a llamarlo y oyeron una voz. La voz venía de esta sala donde estaba la barra de hierro con los ganchos. Entraron y este señor estaba arriba, estaba subido en la barra de hierro y tenía miedo de bajarse porque lo veía muy alto. Claro, allí se quedaron pasmados. ¿Cómo se ha subido? ¿Cómo te has subido ahí arriba? Pues aquí me he subido, tal. En fin, lo bajaron entre varias personas y luego le dijeron que intentara subirse otra vez.
y ya no pudo. No pudo subir, si lo intentó varias veces. Y se me quedó grabado esa anécdota de pequeño, y luego con el tiempo, claro, lo vas entendiendo. Vas entendiendo el por qué se pudo subir en ese momento, y es por el estado que estábamos hablando de tensión, por esa secreción de adrenalina y de noradrenalina que hace que el cuerpo, que el organismo tenga reacciones que en un estado normal no puede tener. Por eso es adaptativa. Por eso, y si me permiten la anécdota, ya sé que está mal decirlo en la tele, pero por eso cuando uno va, los jóvenes sobre todo, dice, ¿has ido a la película esta de mí? Dice, sí, es un miedo que te caes. ¿Verdad? Claro. ¿Verdad? Claro. O por ejemplo, siempre hay algún gracioso en una corrida de toros, ¿no? Que pues no sé, el banderillero o alguien, el toro está a punto de, y siempre está la gracia de alguien, dice, bueno, ese que tendrá que cambiarse de pantalones. Bueno, pues sí, efectivamente, son reacciones fisiológicas que se tienen ante una situación de peligro o de miedo extremo. Ahora, Juan, ¿qué diferencia hay, o si es lo mismo, miedo y ansiedad? Pues sí, es curioso porque si ahora mismo nos ponemos en mente alguna persona o que alguien lo haya sentido, miedo y la ansiedad, las reacciones son prácticamente las mismas. Una persona con ansiedad, sin llegar al estado de histeria, pero la ves que también tiene taquicardia, que tiene sudoración, que le duele el pecho, que se pone nerviosa, y son síntomas externos prácticamente iguales que el miedo. Pero hay una diferencia importante y radical. El miedo tiene objeto. O sea, se tiene miedo a algo concreto, sea un objeto, sea un pensamiento, sea una circunstancia. La ansiedad, el problema que tiene es que no tiene objeto, no se sabe por qué. Normalmente las personas le queremos sacar si es un amigo, si es un familiar, ¿y por qué estás nervioso? Pues no lo sé, ¿y por qué estás así? No, la ansiedad no tiene objeto. La ansiedad es ese estado de tensión y alterado, pero no tiene un objeto concreto, no tiene un porqué concreto donde se pueda focalizar el porqué de ese estado. Esa es la diferencia. El miedo tiene objeto, la ansiedad no tiene objeto. Es más difícil de tratar la ansiedad. Muy bien. Ahora, nosotros decíamos al principio de la conversación que íbamos a tratar de hablar acerca del miedo en la infancia. Circunscribir un poco la conversación acerca de la infancia y qué diferencia hay entre los miedos que puede tener un niño, que puede tener un adolescente, que se pueden tener en la pubertad o en la edad adulta. Clarifícanos un poco. Sí. Bueno, pues los miedos, como estamos diciendo desde el principio, eso es algo normal. Y efectivamente hay miedos universales. Universales y además circunscritos a ciertas edades. Yo tengo aquí, mira, te he traído un cuadro de miedos concretos universales a cada edad. Por ejemplo, de los 0 a los 6 meses, un crío puede tener miedo. ¿Y a qué tienen miedo los críos de 0 a 6 meses, medio año? Pues, por ejemplo, a los ruidos fuertes. Y si alguien ahora tiene en mente algún bebé, se da cuenta que cuando hay un ruido fuerte, el bebé hace, ¿verdad?, una reacción rara, de sorpresa, aunque sea bebé. Hay otro miedo que tienen los bebés de 0 a 6 años, que es a la pérdida súbita, o sea, rápida, de lo que es el apoyo y el soporte. Yo no sé si tú te acuerdas de tus crías, sobre todo cuando ibas a ducharlos y los dejabas, cuando le quitaban la ropica y los dejabas en la manta, ¿verdad? Porque se encuentran desamparados. Por eso enseguida la mamá los coge, los arropa o le pone una mantica encima para que sienta seguridad. Esos son los dos típicos miedos de los 0 a los 6 meses. De los 6 meses al año, 7, 12 meses, pues los miedos son los miedos a extraños, miedos a la separación de los padres, que se va a mantener a lo largo de la edad, y a objetos que surgen bruscamente. Ahora, por ejemplo, nos podemos acordar por qué en la edad en la que los padres, sin saber por qué, y es porque le hace a los críos, le llama la atención, empezamos a jugar al escondite, ¿no? Es decir, bebé, entonces, ¿por qué? Cuando él ve que aparece una cara conocida, se ríe y le hace gracia. Y entonces es la edad esa de los 7 meses a los 12 en donde se juega al escondite con los críos, con los bebés. A partir del año sigue alrededor del año el miedo a las personas extrañas,
sigue el miedo a la separación de los padres y aparece el miedo a las heridas. Cuando el nene siempre tiene pupa, ¿verdad? Tiene pupa y tal, y entonces el papá o la mamá, bueno, le da un besico, aunque no tenga nada, le da un besico, venga, no pasa nada, pero hay que atenderlo. No pasa nada, no es decir, no pasa nada, no pasa nada, a ver, ¿qué tienes? Tal, bueno, es la atención, porque le llama, ellos empiezan a tener miedo a las heridas. En los 2 años siguen los miedos a los ruidos fuertes, a la separación de los padres, y empieza el miedo a los animales, pero a los animales grandes. Estoy hablando de perros, estoy hablando de una gallina, un pájaro también es grande, es decir, que no hablo de insectos, que eso es posterior. Entonces, es miedo a los animales. A los 3 años aparece el miedo a las máscaras, aparece el miedo a la oscuridad, sigue el miedo a la separación de los padres y el miedo a los animales. A los 4 años, el ruido, la oscuridad, separación de los padres, animales. A los 5 años, miedo a lesiones corporales, no ya a las heridas, sino a tener una lesión. Sigue el miedo a los ruidos, el miedo a la oscuridad, a la separación de los padres y animales. A los 6 años sigue el miedo a la oscuridad y aparece el miedo a seres sobrenaturales. Es cuando ya o han oído muchos cuentos, empiezan ellos a leer, empiezan a interpretar las láminas, ¿verdad?, de las gráficas, y entra el miedo a lo sobrenatural, a algo, a la fantasía, las brujas, los ogros, el coco, el tío del saco, que es más de mi edad. Exacto. Bueno, a los 7, 8 años tienen miedo a estar solos, tienen miedo a... siguen con los seres sobrenaturales, a la oscuridad, a las lesiones físicas, y a los 7, 8 años empieza el miedo a hacer el ridículo. Es cuando los padres, el crío que hasta hace poco pues bailaba, o la cría que bailaba delante de los amigos, que nos hacía gracias, a los 7, 8 años nosotros queremos que sigan haciendo las gracias, pero ellos ya tienen ese miedo a hacer el ridículo. Luego, a partir de los 9, 12 años, los exámenes escolares tienen miedo, y además el alumno que se va a examinar empieza pues que le duele la barriga, en fin, todos esas manifestaciones fisiológicas empiezan a tenerlas antes de un examen. Lesiones corporales, aspecto físico, ¿verdad? Hasta los 12 años el aspecto físico ya empieza a ser importante, y cuando pasa la pubertad, la adolescencia, el miedo más importante es el miedo social. Presentarse delante de los compañeros, porque es cuando ya ese aspecto físico que antes has cuidado, si cae bien, si no cae mal, cómo caes ante los compañeros, no ante los adultos, ya los padres pasamos a un segundo plano, pero el caer bien en la pandilla, en los amigos, en las amigas, o sea, en el sexo contrario, empieza ya a ser algo importante, y criaturas empiezan a tener miedo, que hay que ayudar a superar. Si se supera con normalidad, pues bueno, pues está superando la adolescencia. Sí, esos son los miedos típicos de cada edad. ¿Se puede hablar, Juan, de miedos habituales? Sí, efectivamente. Los miedos más habituales, bueno, de todo lo que hemos hablado, pues el miedo a la oscuridad. Yo creo que cualquier madre, padre que nos escuche, miedo a quedarse solo, miedo incluso también a escolar, a ir a la escuela. Pues son los miedos más habituales, sobre todo la oscuridad, el quedarse solo. Luego hay otros miedos que se van aprendiendo poco a poco, ¿verdad? Pero estos son los miedos más habituales, la oscuridad, el miedo escolar también se da. Sin embargo, en la escuela está muy preparada para evitar ese tipo de miedos. No hay escuela que no se precie, que no tenga ya planificado un periodo de adaptación, sobre todo en la edad de 3 años, en el que entra poco a poco, entra con grupos pequeños, tiene su... En fin, todo eso está muy planificado. Y todo eso, tanto la psicología como el magisterio, no se lo inventa, es de la observación. Yo no sé si alguien conoce a alguna abuela, porque siempre hay alguien que conoce a alguna abuela, que el crío, aunque no tenga que ir a la escuela, pues lo acompaña a algún patio de recreo para que vea a los críos jugando. Hay otro día que es capaz, aunque no tenga hermanos, si tiene hermanos con mayor razón, pero siempre hay que buscar algún primo, con 2 añicos, lo lleva con el carricoche o va a recoger al hermano, en fin, va desensibilizándose de que la escuela, en fin, todo eso está, tanto los psicólogos como el magisterio, los maestros,
Pues hemos aprendido de la observación y de mucho de las abuelas. Va poquito a poco y se va adaptando poco a poco. Pero de hecho nosotros ya en las escuelas también existe un periodo de adaptación relacionado con la adaptación a la escuela. Pero bueno, los miedos habituales, como me comentabas, a personas desconocidas, es un miedo habitual. A la oscuridad, repito. Hay otro miedo a los truenos y tormentas, pero que este miedo yo considero que es muy aprendido, más que real, porque hay miedos que son aprendidos de forma directa. Milton, por ejemplo, cuando sufres dolor, el dolor es un aprendizaje directo, pero el miedo normalmente es un aprendizaje indirecto, es decir, por lo que ves, por la reacción que tiene la otra persona, ya sea un adulto, el papá o la mamá, o sea un compañero. Es decir, si te caes por las escaleras, sientes dolor, has aprendido directamente, pero si vas a bajar una escalera y la reacción de la mamá puede ser desde normalidad, es decir, espera un momentito, voy y te ayudo, y le vas ayudando, así lo ves con un año bajar la escalera y hablando entre nosotros te pasmas, la mamá monta un teatro enorme, escandaliza, cuidado, no, espera, y grita, pues el crío está aprendiendo por la reacción de la mamá que ahí hay un peligro, que ahí pasa algo, entonces está aprendiendo un miedo por imitación o por lo que le están diciendo. Ahora, de acuerdo a toda esta exposición que nos estás haciendo, la pregunta que surge o que me surge a mí en este momento es si se nace miedoso o se adquieren entonces esos potenciales de miedo de los que estamos hablando, y si se pueden quitar. Vamos, no se nace miedoso, se debe de aprender a tener miedo, hay que aprender, porque es una situación en la que nos va adaptando a la vida. O sea, uno tiene que tener cierto grado de miedo. Si estamos diciendo, por ejemplo, miedos comunes a personas extrañas, pues hombre, no es que tengas que pasmarte porque veas una persona que es extraña, pero a ciertas edades las criaturas tienen que aprender que una persona extraña, en principio, pues no tienes por qué confiar. Es lo lógico. Es un crío, son indefensos y tiene que confiar en personas conocidas y no en personas extrañas. Sin hacer un teatro exagerado, pero el crío tiene que aprender ese miedo. Entonces los miedos se van aprendiendo, también, como te comentaba antes, por imitación. La tormenta mismo, la tormenta por los truenos, por los relámpagos, pues si hay una tormenta y la mamá y el papá con el hijo, la hija, pues le enseña y se lo verbaliza y lo ve gráfico, bueno, hay una tormenta, bueno, tenemos que tener cuidado, cerramos las ventanas, porque eso que ves es un rayo, puede tal, si tenemos las ventanas cerradas, no entra, pero a la misma vez tampoco te alejas, sino que ves cómo llueve, tal, eso es una reacción normal. Pues imagínate que hay una tormenta y el crío ve que la mamá le entra un miedo terrible, que cierra las ventanas, que abraza al crío, que la ve nerviosa, bueno, exagerando hasta meterse debajo de la cama. Bueno, pues el crío de aquí pasa algo, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué ese miedo a la tormenta luego de mayor si no has sentido el dolor del rayo? Porque lo has aprendido. Entonces, claro, hay miedos, los miedos normalmente se aprenden, y entonces el dolor es algo físico que tú lo experimentas, aprendes directamente, pero el miedo no. El aprendizaje del miedo es indirecto, es por las reacciones, por lo que te dicen, por las explicaciones y por cómo tú ves que los demás están reaccionando ante ciertas situaciones. Claro. Entonces, Juan, la pregunta también surge enseguida, y se la estarán haciendo muchos televidentes que nos están viendo y escuchando. ¿Qué hacer? ¿Qué no hacer frente a estos miedos, tanto racionales como irracionales? Sí. Bueno, pues yo he hablado varias veces contigo y la normalidad, ¿verdad?, es lo principal. Pero claro, ante ciertas edades, pues las reacciones no tienen por qué ser igual, ¿verdad? Entonces, dependiendo, como hemos dicho antes, los miedos que se van teniendo y dependiendo también de la edad, también se reacciona de una manera o de otra. Por ejemplo, yo te voy a decir, hasta los 4 o 5 años, ¿cómo un padre, una madre debe de reaccionar? Pues ¿cómo? Pues muy fácil, pues contándole un cuento. Se le cuenta. Imagínate que a los 4 años pues tiene miedo
a un perro. Tiene miedo a los perros, o tiene miedo a las tormentas, o tiene miedo... Bueno, pues se cuenta un cuento, en donde en ese cuento, pues el objeto, que es la raíz o la fuente de miedo, de peligro para ese alumno, o para ese hijo o hija, pues tiene ese problema. Pues nosotros le contamos un cuento en donde ahí metemos esa fuente de miedo, esa fuente de peligro, pero con cierta bondad. Se lo estamos explicando, se lo estamos diciendo. Incluso hay cuentos, si te acuerdas, tú te acordarás de la película y de el cuento de Dumbo, ¿verdad? Dumbo con las orejas grandes, ¿verdad? No podía volar porque tenía miedo, ¿verdad? No hablaba y no hablaba tampoco. Y no podía volar. Tenía su mamá Jumbo. Sí, y debía de volar, pues según el cuento, claro, y la fantasía. ¿Y cuándo empieza a volar? ¿Tú te acuerdas cuando empieza a volar? Pues cuando la mamá le da una pluma que le dice que es mágica. Y esa pluma, tú fíjate, una pluma no tiene relación, pero bueno, Dumbo le da esa magia a la pluma y que le da seguridad, le vuelve la seguridad a Dumbo y entonces empieza a volar. Bueno, ¿esto qué significa? Pues que podemos contar de 4 a 5 años, repito, a través del cuento, incluso darle algún talismán, símbolo, algún detalle que le haga sentir seguridad. Imagínate que le da miedo a la oscuridad o tal, pues a lo mejor un muñeco, un peluche, pues es la magia de la pluma de Dumbo, ¿verdad? Pues eso sobre los 4 o 5 años. A los 6, 7 años, pues ya no nos sirve, ¿verdad? El cuento no nos sirve, pero sí nos sirve, imagínate que el miedo es a la oscuridad, el miedo es a quedarse solo, el miedo es al perro, bueno, pues sí nos sirve acompañarle, le acompañamos, le damos la mano y le acompañamos al hijo, a la hija, junto con ella, a ese lugar o a ese sitio en donde es fuente de peligro o de miedo para esa criatura. Entonces, 6, 7 años, acompañarle y verbalizarle, pero verbalizarle y razonarle las cosas muchas veces, Milton. Es que a veces los padres nos pensamos, es que ya se lo he explicado, ya se lo he dicho una vez. Bueno, pues tiene que ser muchas. Eso a los 6. A los 8, 10 años es cuando sí realmente hay que explicar y razonar. Con 8, 9 años se pueden explicar las cosas, se pueden razonar y se puede verbalizar. Porque mira, el miedo, Milton, es como un vecino raro o mal vecino que se te mete en la casa. Pues si tú lo recibes con agrado y encima lo cuidas, ¿se te va a ir el vecino? No, ¿verdad? Claro. Se te queda. Bueno, pues el miedo es como un mago. Un mago, ¿por qué el mago infunde esa expectativa? Porque la magia no sabemos el por qué, ¿verdad? Es magia y no sabemos razonarlo. Y la varita mágica del mago es el conocimiento, Milton. Si tú adquieres el conocimiento, si sabes el porqué del miedo, que es como decirle al vecino, mal vecino, mira, perdona, pero, en fin, no eres bien recibido, además es que no me caes bien. Bueno, pues, efectivamente, si tú no cuidas el miedo, sino que lo razonas, lo explicas, y sobre todo, la varita mágica, si tú llegas a la adquisición del conocimiento, del porqué, con 8 o 9 años ya se puede llegar a razonar, a explicar, a entender, y entonces ya se puede superar el miedo. Esto es independiente de que como adultos también tengamos miedo, y luego haya ciertas terapias que los psicólogos usan, sobre todo está la terapia que le llamamos la desensibilización sistemática, que hay que trabajarlo más en profundidad. Y es lo que te comentaba, mira, mientras sean miedos normales, pues cualquier padre, cualquier madre puede hacerle frente. Pero cuando el miedo empieza a complicarte la vida, me refiero del crío, del hijo, de la hija, cuando empieza a alterarle su estado normal me refiero de nutricional, de estudios, de salir o no salir, entonces ya tenemos que echar mano de un especialista. Y los especialistas están preparados para ayudar a superar cualquier tipo de miedo. Muy bien. Para terminar entonces,
Hace 15 días hablamos de una guía de uso para los celos. Inclusive le dimos al telespectador un correo electrónico, un teléfono, para que consultaran contigo acerca de esta guía de uso. Hay, para terminar, te reitero, una guía de uso para los miedos. Sí. Y si existe, cuéntanos de qué trata, sí, y entonces también dónde pueden dirigirse los telespectadores, sí, para poder tenerla. Bueno, pues la verdad es que se ha pasado el tiempo muy rápido, porque me vas a perdonar que haga un inciso. Llevaba preparado decir lo que no se debe de hacer, pero bueno, dilo. No, otro día no pasa nada, porque como nos vamos a ver más tiempo, si quieres, otro día lo sacamos por no dedicarle más tiempo del que tú tengas ya estipulado. Pero sí hay conductas que normalmente las hacemos como padres, que habría que decir lo que no se debe de hacer. Pero bueno, eso otro día, si te apetece y quieres, lo podemos decir. Sí, efectivamente, voy a hablar de otra guía, que son los miedos normales en los niños. Es una guía de uso, también está editada, Salud Mental, por la Consejería de Sanidad de Murcia. También son 2 psiquiatras infantojuveniles, y es una guía muy sencillica también, y para miedos normales. Lo que yo sí quiero comentarte, porque me han pedido por email varias personas, como lo dijimos la semana pasada, varias personas la guía sobre los celos. Pero he visto que ha habido un error, porque varias personas me han pedido, dice, el libro que dijiste no es un libro, es una guía y es muy sencillica. Hay bibliografía dentro de la guía, y yo a estas personas también les he mandado por email también bibliografía al respecto del tema que les interesaba. Pero quiero decir que no es un libro, es una guía muy sencilla para miedos normales, no para cuando ya hay una fobia, ya que está muy centralizada o focalizada, el miedo a las arañas, el miedo a no salir de casa, el miedo a la muerte, que también se tiene, entonces ya eso tiene un tratamiento aparte, y aparte me refiero que no está en esta guía tan sencilla, que esto no, cuando ya se quiere algo más concreto, pues bueno, se me puede comentar, yo le puedo dar bibliografía, pero que ya no es un libro, es una simple guía, pero muy buena para el trabajo normal de padres con los hijos. Y pues si quieres lo repito, donde me lo han pedido, pueden usar la televisión local también, pero si me la quieren pedir a mí directamente, pues mi correo electrónico es juandelamor, todo seguido y minúscula, juandelamor@hotmail.com. Por ahí yo se la mando sin ningún problema. Incluso lo que he añadido es algún material que yo tengo, independientemente de la guía, preparado o que lo tengo ya estructurado de este tema, lo puedo mandar también. Muy bien. Pienso que han quedado muchas cosas en el tintero con respecto a los miedos, sí. sobre todo lo que no se debe hacer, sí que es muy importante, como tú decías. Entonces podemos aprovechar dentro de 15 días, hablar de un tema que es muy importante, que es el miedo a la muerte. Eso nos va a llevar, yo creo que fácilmente, una media hora de conversación, y allí vamos entonces a especificar qué es lo que entonces, sobre todo los papás, tienen que hacer para ese miedo que aparece por sobre todas las cosas en la infancia. Muchas gracias, y si algo quieres agregar. Pues nada, gracias, darte las gracias a ti también. Yo lo que intento es que sean temas útiles, que les puedan servir. Ya hay que entender que esto no es una terapia, que esto no es un tratamiento, pero bueno, pueden quitar ciertos miedos, ¿verdad?, de principio, a padres, a madres. Siempre lo que hacemos es con la mejor buena intención, pero a veces no siempre tiene el efecto que uno pretende. Lo que sí es cierto es que, aunque nosotros no seamos conscientes como padres, siempre estamos enseñando y siempre somos fuente de aprendizaje con nuestros hijos. Por eso que si ya de principio, a priori, nos preocupa, nos interesa, pues es fenomenal, porque no hay una escuela donde te enseñen a ser padre, aunque hay escuelas de padres. Entonces, pues si nosotros podemos servir o intentamos ayudar en temas de este tipo, pues encantado. Y si algún padre, igual que me escriben y me piden bibliografía, archivos con temas de si quieren algún tema que se trate,
que te lo pueden decir a ti o me lo pueden decir a mí, también se puede buscar bibliografía al respecto, y si sabemos y podemos, pues también lo podemos traer aquí a la mesa. Muy bien, muchísimas gracias una vez más a ustedes. Decirles entonces, repitiendo lo que Juan acaba de decirles, que algún tema que quieran ustedes que nosotros tratemos aquí en nuestro programa está abierto sin ningún tipo de duda. Y como siempre, somos reiterativos. Si este programa les agradó, dentro de 7 días y 7 noches nos encontramos nuevamente aquí en esta misma casa. Hasta entonces.